Gloria a Dios. Muy buenos días, amados hermanos. Soy el pastor Milton López. Una vez más aquí con ustedes, gozándome de poder meditar en la palabra de Dios, de tener este momento de devocional diario. Es un corto tiempo, pero es muy gratificante para mi vida y de un gran gozo poder compartir con todos ustedes y un honor poder llegar al corazón de ustedes a la distancia, pero gracias a Dios por todos estos medios en los que Dios nos permite comunicarnos. El día de hoy, hermanos amados, estamos siguiendo la línea en lo que Dios ha puesto en nuestro corazón de hablar del amor. El amor de Dios, el amor de Cristo, el amor de la iglesia, el amor tuyo y mío hacia Dios, el prójimo y hacia nosotros mismos. Y para eso no hay nada mejor que poder ir a la palabra, en realidad, ver cómo Dios obra, cómo Dios, hermano, nos permite entender que el evangelio es amor, que el mensaje es amor, que claro que es un Dios de fuego consumidor, pero Dios no se manifiesta así con sus hijos de primas a primera. Eso es cuando la autoridad de Él reprime el pecado. De hecho, el proceso que lleva en esta tierra, en este mundo desde el principio, es exterminar y abolir el pecado, no sin antes salvar a todos los que han de ser salvos, a todos los que el mensaje salvará. ¿Cuál mensaje? El de la cruz de Cristo, el del amor de Cristo, el de aceptarlo como Señor y Salvador. Y de ahí comenzar una vida nueva, de ahí comenzar un deseo ardiente de cambiar, de dejar de hacer lo que se hacía, que dañaba, que perjudicaba, que realmente nos apartaba de Dios. Amados hermanos, es imperativo en nuestra vida que el día de hoy, el tiempo que vivimos, donde la iglesia navega ante muchas falsas doctrinas, muchas falsas religiones, donde los líderes muchos son falsos, y no porque lo diga yo, sino porque lo dice la palabra de Dios. La iglesia el día de hoy, hermano, está caminando literalmente ante el enemigo, que ya no está con cachos, está con muchas distracciones el día de hoy, está disfrazado de luz, se ha metido a los púlpitos, se ha metido a las iglesias, y pareciera como que esto fuera un sacrilegio, como que estoy diciendo algo completamente fuera de contexto, que no es cierto. Yo quisiera que no fuese así, pero hasta el día de hoy el diablo no ha descansado, su tiempo es corto, está vencido, pero aún tiene poder para estorbar la vida suya, mía, y resta que nosotros confiemos en Dios y en su poder. El evangelio es poder. El evangelio no es para acomodarse, es poder para levantarnos. El evangelio no es poder para distraernos, sino para enfocarnos, para ubicarnos en el camino y seguirlo y caminar. Tenemos que caminar el día de hoy, hermanos amados, en ese poder de la iglesia. Pablo se ha dado a la tarea de salir a evangelizar como ningún otro apóstol, ni siquiera los del día de hoy, que se dicen ser grandes apóstoles, y la palabra nos invita a que probemos a los impostores, que probemos los que son verdaderos, que no digamos amén a todo lo que nos digan, que no sigamos todos los caminos que nos presentan, que no nos distraigamos en los shows y las payasadas que muchos hacen en los púlpitos, que no nos apartemos de esta bendita palabra, sino que esta sea nuestra guía, que esto sea lo que realmente nos guía, que este sea nuestro alimento diario, que la palabra de Dios sea, hermanos, con la guianza del Espíritu Santo, esa brújula que nos va a guiar en el camino. El día de hoy comparto con ustedes Filipenses 2.
Y es un mensaje tremendo, porque Pablo nos va a invitar a seguir el ejemplo de Cristo como personas primeramente, pero también como ministros, también como siervos, también como apóstoles, también como profetas, también como evangelistas, también como maestros, hermano. Cada ministerio, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros como salmistas algunos, que no lo hagamos por un interés propio, sino para un interés del prójimo, para un interés de la iglesia como parte que somos de ese cuerpo maravilloso que es la iglesia, y que tanto el enemigo quiere destazar, quiere dividir. Tanto predicador hoy jalando por su lado, creyéndose dueño del rebaño, creyéndose dueño de la iglesia, con testimonios como este. Esta es mi iglesia, esta es mi congregación, los diezmos es mi dinero. No, señor. Usted podrá estar en su reino, usted podrá estar en su hábitat, usted podrá haberse rendido ante Satanás por dinero, pero jamás nos rendiremos ante otro Dios con minúscula que no sea el único Dios, y jamás obedeceremos, hermano, al Dios Todopoderoso. Entonces Pablo, en este sentir, en este espíritu, en este deseo desde la cárcel, sigue invitando a la iglesia a ¿qué? Leámoslo. Si alguna fuerza tiene una exhortación hecha en nombre de Cristo, si de algo sirve un consejo nacido de amor, oiga, el consejo nacido de amor, la predicación de la palabra nacida de amor, el consejo de la palabra debe de ser nacido de amor. Si nos une el mismo espíritu, si alienta en nosotros un corazón entrañable y compasivo, si ese espíritu, si ese consejo, si ese deseo, si ese impulso, si ese ejemplo que nos están dando, dice la palabra de Dios, si alienta en vosotros un corazón entrañable y compasivo, llenadme de alegría teniendo el mismo pensar, alimentando el mismo amor. El amor hay que alimentarlo con Cristo, con la palabra, con el Espíritu Santo. Cuando lo hacemos, automáticamente dejaremos de amarnos a nosotros mismos, de ser orgullosos, de ser rencillosos, de ser ministros que deseamos engrandecer nuestro nombre, nuestro reino, nuestra billetera, nuestra iglesia, y estaremos pensando el día de hoy en la necesidad del prójimo. ¿Qué prójimo? Bueno, no vayamos muy lejos de las otras congregaciones que están en México, donde la hermana Hilda vive. Es un país grande, es un país, hermano, muy religioso, necesita amor, necesita palabra, necesita ministros, necesita que nos sentemos a pensar cómo vamos a bendecir esas iglesias. No digamos en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, todo Suramérica, aquí mismo en Centroamérica, y al crecer poder invertir en la obra y en la necesidad de otras iglesias, no solo en la nuestra. Hermanos, ahorita hay pastores sentados en millones de dólares y pidiendo más, y no paran de pedir, y jamás van a llevar un vaso de agua a un pastor en otro país. Jamás van a llevar, hermano, un pan a otro país o dárselo a otro pastor, y les llaman pastores pequeñitos porque no son de renombre, y la única asociación que tienen es donde ellos pueden crecer en su ego, en su reino. La palabra de Dios nos dice en el segundo capítulo de Filipenses, dice: no hagáis nada por egoísmo o vanagloria, nada en el reino de Dios.
Nada en la vida nuestra debe de ser hecho, nada en el servicio debe de ser hecho por egoísmo o vanagloria. No lo digo yo, lo enseña la palabra de Dios. Escudriñemos juntos la palabra de Dios. Dice, al contrario, sed humildes y considerad que los demás son mayores que vosotros. Dígale eso a los grandes apóstoles de hoy. Si están peleando por el primer lugar, si pelean por los rankings, si pelean por el mejor traje, por el mejor regalo. Hermanos, si alguien les da un regalo pequeñito, hermanos, se sienten ofendidos. Sus regalos deben de ser ostentosos. Mientras que Pablo exhorta a la iglesia, como Cristo lo hizo, a ser humildes, a ser sencillos, a darle pan al necesitado, a darle la palabra, el consejo, dice aquí, por amor. Dice, si alguna fuerza tiene una exhortación, no es el leño, no es la pedreada, no es el legalismo. Hecha en nombre de Cristo. Si de algo sirve un consejo nacido de amor, aleluya, hermano, cuando Dios te muestra el amor a pesar de tu desobediencia y la mía, a pesar de la falta, eso impacta, hermano. Eso impacta. Cuando te recogen del camino en sentido espiritual y vienes quebrantado y vienes humillado y vienes, hermano, que ya sientes que no puedes seguir adelante, y viene el buen samaritano que es Cristo. Ni siquiera se compara como el buen hombre, ni siquiera se compara allí como el buen judío, no, como el buen samaritano. Como un hombre que no tenía una religión, pero sí tenía un amor de Dios en su corazón. Y cuando te levanta y te venda y te echa ungüento y te echa, hermano, aceite en las heridas y te ponen un mesón. Dios quiera que las iglesias hoy sean buenos mesones, buenos lugares donde la gente es restaurada, pero no es así. Los cultos de fin de semana son el show. Son el lucerío. No tengo nada en contra de las luces, pero si tuvieran amor de Dios, si tuvieran el amor para dar el consejo de la palabra, predican el mismo servicio año con año. El servicio de Semana Santa es el mismo que el año pasado. El servicio de hoy, de este año 2022, para Christmas va a ser el mismo del año pasado. Sus cultos, 20 minutos de una hora, hermano, y si no más, es para insistir en el diezmo. Ese no es amor, ese es dinero que ellos quieren. Esa es la corrupción que ha llegado. El dinero corrompe. ¿Hasta cuándo vas a dejar de construir templos de millones de dólares? Mientras que en Honduras ahorita yo soy testigo que tengo amigos que no tienen, hermano, por lo que está sucediendo, que no tienen Biblias. Si algo quebró mi corazón cuando llegué a Honduras, a la campaña con el pastor Carlos Bonilla, y conocí al pastor Henry, cuando vio las Biblias que llevaba, agarró 2 y las atesoró así, hermano, fuertemente, así, y dijo: Dios santo, hermano Milton, qué lindo estas Biblias, regáleme 2 para 2 pastorcitos que yo voy a visitar en las montañas. No tienen Biblia, pastor, necesitan. ¿Y sabe qué? Me dio el dolor en mi corazón grande, que no llevaba muchas Biblias. ¿Sabe por qué no llevaba muchas Biblias? Porque no tenía una economía para llevar cientos de Biblias. Las llevaba contadas para el evento. Hermanos, si un consejo nacido de amor, y si nos une el mismo espíritu, sí, o sea que no todos nos va a unir el mismo espíritu. ¿A cuántas personas no se les cuenta lo que vamos a hacer? Amén, hermano, que Dios lo bendiga, que le vaya muy bien, que el Señor lo use grandemente, hermano, que el Señor sea glorificado, pero su amor está bien cortito. Y aquí dice: si alienta en vosotros un corazón entrañable y compasivo.
Llenadme de alegría teniendo el mismo pensar, alimentando el mismo amor, viviendo en armonía, compartiendo los mismos sentimientos. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuál es tu empuje en la obra? ¿Cuál es tu oración? ¿Cuál es tu aportación? ¿A dónde van tus finanzas? ¿A dónde van tus aportaciones? Que el diezmo no es obligatorio, es de amor. La ofrenda no es obligatoria, es de amor. Es el fruto de un hombre, de una mujer nacido de nuevo, pero debe de ser puesto no donde se está enriqueciendo el pastor, sino donde está verdaderamente el pastor, el ministro, invirtiendo en el pobre, en la viuda, en la desamparada, en el huérfano, como es bíblico hacerlo. No sé de dónde los maestros, los grandes maestros, los opulentes maestros, los que manejan carros que jamás yo podré manejar y no quiero, a menos que Dios me lo dé con el sudor de mi frente, no por predicar, porque esos son asalariados. No hagáis nada por egoísmo, vanagloria. Lo estoy leyendo de la Biblia, hermanos. Al contrario, sed humildes y considerar que los demás son mejores que vosotros, que cada uno busque su propio provecho, sino el de los otros, sino el de los otros pastores, sino el de las otras iglesias, sino el de los otros obreros, sino de las otras ovejitas lindas, bellas que nos sintonizan. Hermana Andrea, Viviana, bendiciones. Hermano Francisco, hermana Jenny en Perú, hermana Elsa Díaz aquí. Al contrario, dice que cada uno busque no su propio provecho, sino el de los otros. Comportaos como lo hizo Jesús, que este sea nuestro molde. Jesús, no tu pastor. A menos que tu pastor también tenga este sentir, a menos que tu pastor, que tu líder, que al que tú llamas pastor, hermano, si al que tú llamas pastor solo se enriquece, él no es. La riqueza debe de ser para la iglesia, para el pobre, para el necesitado. La iglesia debe de ser la luz y debe ser la primera que invierte cuando hay una catástrofe en diferentes partes del mundo. Pero a nosotros nos interesa muchas veces un comino, cómo están viviendo otros pastores, mientras nosotros estemos bien y acomodados y no tengamos ningún problema. ¿Por qué preocuparnos por los demás? Mientras que Cristo, oiga, sigo leyendo Efesios 2:6. Como lo hizo Cristo Jesús, el cual siendo de condición divina, no quiso hacer de ello ostentación. 7, sino que se despojó de su grandeza. Así se despojan hoy los grandes pastores. En lugar de tener corbatas de $200, trajes de 1,000, zapatos de $800, anillos, no digamos relojes, no digamos carros, no digamos el hospedaje que piden y no digamos lo que cobran por predicar, hermanos, sino que no quiso hacer de ello ostentación, sino que se despojó de su grandeza. Hermano, si tu pastor no se despoja de su grandeza, no es un pastor bueno, hermano. Aquí lo dice la Biblia. Y si se hizo semejante a los humanos, dice, se despojó de su grandeza, asumió la condición de siervo. Y se hizo semejante a los humanos y asumida condición humana, se rebajó a sí mismo, aún como humano ya se había degradado, pero aún en ese cuerpo se rebajó a sí mismo hasta morir por obediencia y morir en la cruz. Y por eso Dios lo exaltó sobremanera y le otorgó el más excelso de los nombres, aleluya, para que todos los seres en el cielo, en la tierra y los abismos caigan de rodillas ante el nombre de Jesús y todos proclamen, todos, tú y yo, sí, todos proclamen que Jesucristo es Señor para gloria del Dios Padre. Hermanos, esto es seguir a Cristo, obrar por amor, invertir por amor, nuestro sudor, nuestro trabajo, nuestras fuerzas, nuestros sentimientos, nuestro deseo, nuestro anhelo, hermano, que crezcan otros, que crezcan otros.
llevarle Biblias a la gente que no tiene para que conozcan la verdad, instruir a los pastores. Ahora mismo estoy pidiéndole a Dios porque me conceda el capital para comprar una computadora para equipar a otro pastor. Gloria sea al nombre del Señor, porque no solo es darles una Biblia, es adiestrarlos en todo, es darles una hacha, una pala, es darles un instrumento que les va a ayudar a ellos a educarse mejor, hermano, a prepararse mejor para no ser ignorantes y desconocer y no poder identificar quién tiene esa vanagloria, quién tiene esa envidia, quién tiene esa rencilla, quién tiene ese espíritu de riqueza, de que quiero más y más y más y más, y ustedes me tienen que dar, y si ustedes no me dan, son hijos del diablo, y si ustedes no me dan, están robando a Dios. Citando Malaquías 3:10, lea 3:10, no solo el capítulo 3, sino lea el 1. Le habla a los líderes, le habla, hermano, literalmente al liderazgo, no es al pueblo, porque habían dejado de diezmar de corazón y le traían lo peor a Dios, pero eran los líderes. Oh, pero los grandes de hoy, sí, ustedes le roban a Dios. ¿Y qué está haciendo él? Robándose el dinero. El dinero es para darle de comer a la gente. El dinero, después de pagar los biles, los pagos, hacer los pagos de la iglesia local, que Jesús ni siquiera se invirtió en eso porque era vanidad. Hermano, si la gente no diezma, que no diezme. Si la gente no ofrenda, que no ofrenda. Que ese no sea tu vivir, que ese no sea tu pensar, tu sentimiento. Si tienes que predicar, hermano, en el patio sin un techo, predica, porque eso es lo que Dios te da, pero lo que Dios te da es digno, es honroso. Dios te va a multiplicar haciéndole poner en el corazón a la gente que lo haga por amor. Aleluya, hermanos. Padre, gracias, Señor. Yo sé que mi corazón se enciende, yo sé que mi corazón late, yo sé que me dan hasta ganas de llorar. Yo sé, Señor, que lo que estoy viviendo es glorioso, porque estoy conociendo de tu amor, estoy conociendo de tu misericordia, porque tengo la pasión por bendecir a otros, porque tengo la pasión por llevar a otros el evangelio, pero también el equipo necesario, las bocinas, los micrófonos, las Biblias, las computadoras, Señor, todo lo que sea necesario para equipar con tal de que otros crezcan y tu reino sea engrandecido. Señor, ayúdame, ayuda a tu pueblo, ayuda a los hermanos en diferentes países donde ahora, Señor, están clamando porque se levanten líderes aquí, como aquí lo dice, viviendo en amor y armonía, compartiendo los mismos sentimientos, para que no hagamos nada por egoísmo, vanagloria o por lucro. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, ayuda a la iglesia, ayúdanos, socórrenos, líbranos de los lobos, líbranos de los piratas, líbranos de aquellos que vienen a asaltar el botín de la iglesia para llevárselo a sus casas solo para comprarse un mejor carro y vivir mejor, sin importar cómo vive la iglesia. Señor, levanta ministros, levanta siervos y siervas que trabajen para ti por amor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestra vida. Amados hermanos, siempre es un gusto, siempre es una bendición, siempre es un privilegio poder compartir estos sentimientos, pero hoy creo que Dios una vez más sigue tocando mi corazón. Filipenses 2, leí del 1 al 11. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos lumbreras del mundo. Comparte, hermana, comparte lo que tienes, comparte lo que Dios te da, comparte la palabra. Hermano, si este mensaje no te edifica, no lo compartas, pero si te edifica y crees que va a edificar a alguien, que va a tocar a alguien, que va a mover algo, hazlo. Hermano, en el nombre de Jesús, sigamos orando unidos en una fe, en un Cristo Jesús, en un solo sentir. Trabajemos duro, trabajemos inteligente, trabajemos con sabiduría, trabajemos, anhelemos más para dar más. Que el Señor te bendiga grandemente. Padre, oro por las personas que tienen necesidad, los hermanos y hermanas que están enfermos.
que tienen, Señor, achaques en el cuerpo. Gracias por mi sanidad. Gracias, Señor, por lo que hiciste, por la manera en que proveíste, por la manera que tocaste al doctor, por la manera, Señor, que la medicina hizo efecto, por la manera, Señor, en que todo regresa a la normalidad. Y estamos, Señor, con el deseo de llevar una palabra a Guatemala, a Honduras, la próxima semana, Señor. Llévanos, Señor, con paz y bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice amén. A vivir en victoria, a vivir gozosos, a vivir con ese amor, con ese deseo. Siento que hoy me están dando nuevas fuerzas. No soy el mismo de ayer, ni mucho menos el de la semana pasada. Vamos por más, hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Aportemos, aporta, hermano. Todo lo que tengas, todo lo que Dios te pone por amor, no por obligación. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Saludos, hermana Hilda, hermana pastora Liduvina Mata Guerrera. Algún día me gustaría verla predicar en vivo. Como quisiera que nos acompañara en este evento en Guatemala, en Honduras, Andrea Viviana, que algún día el Señor le permita salir, que se prepare en el tiempo de Dios. Hermano Francisco, creo que lo estaré viendo, hermano, en Guatemala. Qué lindo, hermano, poder unir. Les encargo que oren por el pastor Carlos Bonilla, que está abriendo un campo, una iglesia, parte la misma semana que nosotros vamos a Guatemala y a Honduras. Él también dentro de Honduras estará llevando 11 obreros para establecer una nueva iglesia. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos. Amén. Hasta pronto.